¿Qué tal si te digo que el icono de la app que acabas de tocar en tu móvil y las pinturas de una cueva de hace 40.0 años son, en realidad, parte de la misma historia? ¿Cómo es posible que algo tan primitivo y algo tan moderno estén conectados? La respuesta es más sencilla de lo que crees. Se trata de una necesidad humana que no ha cambiado en milenios: la necesidad de comunicar. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante a través del tiempo, un viaje que nos llevará desde las sombras de las cavernas prehistóricas hasta el brillo de nuestras pantallas. Vamos a descubrir cómo un impulso tan básico, el de comunicarnos, se transformó en una de las industrias creativas más influyentes del mundo, porque esta no es solo la historia de imágenes y letras, es la historia de cómo la humanidad aprendió a dar forma a sus ideas para compartirlas con el mundo. Esto es Ancas y se creó el diseño gráfico. Capítulo 1: en los orígenes, antigüedad. Nuestra historia arranca hace miles de años, en un mundo sin escritura. Los primeros humanos tenían una necesidad enorme en dejar constancia de su mundo, contar sus historias y pasar el conocimiento. Su lienzo fueron las paredes de las cuevas, y sus herramientas, pigmentos naturales. Pero ojo, las pinturas rupestres no eran simple decoración. Eran las primeras infografías de la historia. Eran narraciones visuales que contaban escenas de caza, rituales o cómo era la vida. En esencia, la primera forma de comunicación gráfica. Miles de años después, en el antiguo Egipto, llevaron esta idea a otro nivel. Desarrollaron un sistema que todos conocemos en los jeroglíficos. Hacia el 3.2 a.C., ya estaban combinando símbolos que representaban objetos, sonidos e ideas en composiciones complejísimas para decorar templos y tumbas. Y esto no era solo escribir, era diseñar. Cada símbolo estaba colocado con intención, creando un ritmo y una jerarquía. Los egipcios entendieron que el cómo presentas el mensaje es tan importante como el mensaje mismo. Mientras tanto, los sumerios desarrollaban la escritura cuneiforme y, un poco más tarde, los fenicios crearon algo que lo cambiaría todo en el alfabeto. Al darle un símbolo a cada sonido, simplificaron la escritura de una forma radical y sentaron las bases de casi todos los idiomas modernos. La comunicación visual ya no necesitaba dibujos complejos. Ahora, las propias letras se convertían en los bloques para construir el significado. El primer gran paso hacia la tipografía estaba dado. Capítulo 2. La revolución del manuscrito. Edad Media. Con la caída del Imperio Romano, el conocimiento se refugió en los monasterios. Allí, en los scriptoria, los monjes se convirtieron en los guardianes de la cultura y, sin saberlo, en los primeros diseñadores editoriales de la historia. Su trabajo era copiar textos sagrados a mano, pero hicieron mucho más que eso. Convirtieron las páginas en verdaderas obras de arte. Los manuscritos iluminados, como el increíble libro de Kells del siglo IX, San la Prueba, cada página era una composición diseñada al milímetro. Los monjes no solo escribían el texto con una caligrafía perfecta, sino que diseñaban las letras iniciales, los márgenes y las ilustraciones que lo acompañaban. Jugaban con la disposición del texto, creando jerarquías con letras capitales gigantes y columnas justificadas. Entendieron la importancia de la cuadrícula, la composición y el equilibrio para guiar la vista del lector. Así demostraron que la belleza y la función podían unirse para mejorar la comunicación. Capítulo 3. La explosión de la imprenta. Renacimiento. Durante siglos, los libros fueron un lujo, copiados a mano, escasos y carísimos. Pero a mediados del siglo XV, un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg estaba a punto de cambiar las reglas del juego. En 1440 perfeccionó su imprenta de tipos móviles, y con ella, cambió el rumbo de la historia. La imprenta fue el motor que democratizó la información. Por primera vez, los textos y las imágenes se podían reproducir en masa, de forma rápida y barata. Esto no solo provocó una explosión cultural y científica, sino que dio a luz a dos pilares del diseño gráfico, a la tipografía y el diseño editorial. Porque Gutenberg no fue solo un inventor, fue un diseñador. Él tuvo que decidir qué tipo de letra usar, el tamaño, el espacio entre líneas y la maquetación de su famosa Biblia de 42 líneas. Con la imprenta, nacieron nuevas profesiones. Tipógrafos como Claude Garamond en Francia crearon fuentes tan elegantes y legibles que, en sus versiones digitales, las seguimos usando hoy. Los impresores se convirtieron en editores, decidiendo cómo organizar la información en la página para que fuera clara y atractiva. El libro dejó de ser un objeto artesanal único para ser un producto diseñado para un público masivo. La era de la comunicación visual en masa había comenzado. Capítulo 4. La era de la máquina. Revolución industrial. Si la imprenta fue la chispa, la revolución industrial fue la explosión. A partir del siglo XIX, la producción en masa lo cambió todo. Las ciudades crecieron sin parar y apareció una nueva clase social, el consumador. De repente, había que vender productos a una escala nunca vista.
¿Y cómo se hacía eso? Con publicidad. Aquí es donde el diseño gráfico empezó a ser lo que conocemos hoy. Las calles de París y Londres se convirtieron en galerías al aire libre, llenas de carteles vibrantes creados con una nueva técnica, la litografía. Artistas como Jules Cheret y Henri de Toulouse-Lautrec convirtieron el cartel publicitario en una forma de arte, como reacción a la producción en masa. A finales del siglo XIX surgió en Inglaterra el movimiento Arts and Crafts, liderado por William Morris, que defendía el valor de lo artesanal y el buen diseño. Poco después, el Art Nouveau arrasó en Europa, fusionando arte y vida cotidiana con sus famosas líneas orgánicas. Este estilo, que veíamos en la arquitectura, los muebles y por supuesto los carteles, demostró un principio clave: la forma y la función podían ir de la mano de una manera espectacular. La profesión, que hasta entonces se conocía como arte comercial, estaba a punto de tener nombre propio. Capítulo 5. En el siglo de los estilos, siglo XX. El siglo XX fue un campo de batalla de ideas que terminaron de definir al diseño gráfico como profesión. Todo explotó en una increíble sucesión de movimientos que reinventaron la comunicación visual. El gran punto de inflexión llegó en 1919, en Alemania, con la fundación de una escuela que lo cambió todo, en la Bauhaus. Con su lema "la forma sigue a la función", la Bauhaus apostó por un diseño funcional, sencillo y sin adornos. Unieron arte y tecnología, usando formas geométricas, colores primarios y, sobre todo, la tipografía sans serif o de palo seco, que se convirtió en sinónimo de modernidad. Mientras tanto, otras vanguardias como el constructivismo en Rusia o el futurismo en Italia exploraban la geometría y la asimetría para crear mensajes políticos y sociales muy potentes. Fue en medio de toda esta efervescencia, en 1922, que el diseñador estadounidense William Addison Dwiggins usó por primera vez el término diseño gráfico para describir su trabajo. Por fin, la profesión tenía un nombre. A mediados de siglo, el epicentro del diseño se mudó a Estados Unidos. Allí, genios como Paul Rand, considerado el padre del branding, crearon logos icónicos para IBM, ABC y UPS, demostrando que un buen diseño podía crear una conexión emocional con la gente. En Nueva York, Milton Glaser creó el legendario logo I-Ni y un póster psicodélico para Bob Dylan que se convirtió en un ícono de los 60. Y Shaul Bass revolucionó el cine con sus títulos de crédito para películas de Hitchcock y Scorsese, demostrando que el diseño también podía moverse. En los 60, el pop art de Andy Warhol borró la línea entre arte y comercio usando imágenes de la cultura popular. La psicodelia acompañó los movimientos sociales con sus formas fluidas y colores explosivos. Y a finales de siglo, el posmodernismo llegó para romper todas las reglas, mezclando estilos y celebrando la libertad creativa. Capítulo 6. En la era digital, finales del siglo XX. Actualidad. Y entonces, todo volvió a cambiar. En 1984, Apple lanzó el primer Macintosh, y con él, comenzó la era digital del diseño. Los lápices y las reglas fueron dando paso al ratón y la pantalla. Programas como Adobe Illustrator en 1987 o Photoshop en 1990 pusieron en manos de los diseñadores un poder creativo nunca visto. La capacidad de experimentar, corregir con un control Z y trabajar a una velocidad de vértigo lo revolucionó todo. Con la llegada de Internet en los 90, el diseño gráfico conquistó un nuevo territorio en el espacio digital e interactivo. Nació el diseño web, y con él, la necesidad de pensar en la experiencia de usuario UX y el diseño de interfaces UI. El diseño ya no era estático. Ahora se movía, respondía y se adaptaba a distintas pantallas. Hoy, el diseño gráfico está en todas partes. En las apps que usamos, las webs que visitamos y los filtros de redes sociales. La disciplina sigue evolucionando a un ritmo frenético, incorporando 3D, realidad aumentada, y ahora, la inteligencia artificial, que nos abre puertas a un futuro creativo que apenas empezamos a imaginar. Y así, llegamos al final de nuestro viaje, desde una mano pintada en una cueva hasta una interfaz interactiva en la palma de nuestra mano. La historia del diseño gráfico es, en realidad, la historia de la comunicación humana. Es un espejo de nuestros cambios culturales y tecnológicos. Lo que empezó como una necesidad de registrar y compartir, se ha convertido en un lenguaje universal que informa, persuade y nos conecta. Cada logo, cada cartel, cada web es un eslabón en una cadena de miles de años de creatividad. Y lo más emocionante es que esta historia no ha terminado. Se sigue escribiendo, cada día, con cada nuevo diseño. Si te ha gustado este viaje por la historia del diseño, suscríbete y dale a la campanita para no perderte las próximas aventuras creativas. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué momento de la historia del diseño te parece el más impactante? Déjamelo en los comentarios, que me encantará leerte. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.